Antes de comenzar con todo eso que les acabo de prometer, me presento, yo soy Cristina Arana y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes y pues también invitarlos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41, y también nos pueden estar viendo totalmente en vivo en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos como Zona 3 en todas ellas que ustedes nos quieran buscar, para que pues estén en esta entrevista con nosotros y aprendiendo mucho sobre los proyectos que se hacen acá en Jalisco, que son de muy muy buena calidad. El día de hoy hablando un poquito más sobre el jazz, y estoy muy contenta porque ya me acompaña aquí en la cabina Carlos Román. Él es saxofonista de un proyecto que se llama Hoy es un día soleado. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por venir. Pues obviamente hay más integrantes de esta banda, pero vamos a estar platicando sobre, primero que nos expliques por qué se llamaron Hoy es un día soleado, que pudiera ser hacemos una referencia, ¿no?, a sucesos históricos de México, pero cuéntanos tú por qué decidieron titularse así. Yo cuando llegué al proyecto, David, que es el cantante, es el que estuvo cantando las canciones y es el compositor. Él ya tenía el nombre del proyecto. Y platicando y así en la fiesta, nos estuvo diciendo cómo es que él llegó a ese nombre, y la verdad está bastante histórico, porque nos habla de las épocas de los estudiantes de estos movimientos del 68. Y cómo el día después del suceso, los noticieros empezaron con Hoy es un día soleado. Entonces, de ahí viene esa parte histórica del proyecto, de ahí viene, y ahí esa es la raíz del nombre. ¿Y nos podrás platicar un poco de qué va este concepto? Tienen 2 EP, tú has participado en este último que se llama Progreso, que a mí la verdad me pareció muy bueno. Me faltaron como 2 rolas para terminarlo, la verdad, pero me gustó mucho. Y ahora que haces esta referencia de dónde sale el nombre, pues me imagino que también tiene mucho que ver con cómo están transmitiendo la música. Pues incluso desde el título, que se llama Progreso, es algo que intentamos que vaya evolucionando con nosotros, en especial en nuestra manera de tocar, porque fue muy diferente a cómo se graban otros proyectos. Esta vez nos juntamos y quisimos que las ideas corrieran y así, ya para después, ya que estuvieran establecidas, vinieron de parte de la improvisación para después llegar a la grabación, cuando muchas veces es al revés. Una vez que ya tienes compuestas todas las partes y todo eso, ya te saltas a la improvisación. Y en cuanto a cómo llegamos a ese proyecto, tú mencionaste que tenemos 2. David, más que una banda, sino él se refiere a este proyecto como un archivo de música, como un archivo de recuerdos, como un archivo artístico. Es la manera en la que él está intentando conectar a todas las diferentes partes que le gustan de la escena artística de Guadalajara, y simplemente invita a músicos que él aprecia, a músicos que yo también aprecio, a músicos que incluso artistas. Por ejemplo, tuvimos un evento en Guadalajara, no se me pasó el nombre, pero fue en Cuarta Cultura, y tuvimos una intervención de pintura a la vez que estábamos tocando. Entonces eso forma parte del archivo que estamos intentando lograr con este proyecto. Sí, como mezclarlo con cuestiones artísticas y la cultura y la música que también va englobada. Sí, claro que sí. Oye, pues está muy interesante porque además lo que ustedes tocan es un jazz y una fusión ahí, pues una mezcla interesante. Me gustaría que con tus propias palabras nos describieras, a los que nos están escuchando también allá afuera, para que vayan a buscar su música, que nos describieras qué vamos a escuchar, cuál es el sonido que traen. Yo creo que el proyecto empieza con algo bastante extraño. Es extraño porque creo que a la primera escucha no es bastante comprensible. No sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo, pero incluso yo la primera vez que lo escuché, no le agarré tanto cariño, porque siento que son elementos muy extraños, y de alguna manera los productores, que son Tony, Edwin y Josh, encontraron que todo se acoplara, nos dieron bastante dirección para que este proyecto fuera avanzando, y
Yo creo es un camino bastante extraño y particular, pero muy disfrutable. Yo creo que también lo que el jazz en sí, pues necesita un oído específico, también no a todos les agrada estas discordancias, ¿no? Que tiene Sí, sí. la música de jazz, pero ustedes lo logran hacer muy bien. A mí me parece que yo lo pudiera describir como algo experimental, pero que también se notan mucho las bases que tienen sobre la música y que parece que tienen una idea muy clara, al menos sonoramente. Y bueno, a David ya lo hemos tenido aquí, a los productores también, que me imagino que acoplan ustedes bastante bien. Entonces, ya hablando de ti, de cómo llegas a tocar el saxofón y que te presentan el proyecto, lo que ya nos mencionabas, ¿cuál fue o cuál es esta aportación que tú has dado en cuanto al sonido para pues lograr concretar lo que ya están haciendo? Yo la primera vez que me enteré del proyecto fue por David y por Edwin, por los productores. Con ellos estudié la carrera, Okay. entonces de ahí viene la conexión. Y yo me había enterado de que estaban grabando a David y a este proyecto en una de sus clases, en un proyecto como escolar, por así decirlo. Y fue progresando para hacer algo mucho más elevado. Y simplemente, al hacer esta conexión de estudiar juntos, yo empecé a ir a las sesiones de grabación. Okay. Y creo que conecté bastante bien con David y con los otros músicos. Y me invitaron al proyecto simplemente porque sabían que tocaba el saxofón. Entonces nos juntamos y empezamos como a intentar ir y venir con ideas. Y las primeras veces fue difícil porque yo fui el último en integrarme al proyecto. Intentaron con otros músicos, incluso con otros instrumentos. Sé que por ahí había un fagot incluso, Vale. pero no se adaptaban tanto al jazz y estaban buscando como esta parte melódica que pueda aportar el saxofón y, y que está bastante al frente, como que ya tienen instrumentos que como rellenaban todo el espacio y les hacía falta, aparte de la voz, porque David no quería que fuera un proyecto que simplemente fuera cantado. Uh-huh. Entonces ocupaban un instrumento que estuviera al frente, que estuviera proyectando como las líneas melódicas. Y ahí fue cuando me invitaron y las primeras sesiones fue así de que, uy, medio como que no nos salió bien, como que aquí nos falta, Es que pero tienen que conectamos. acoplarse, ¿no? Sí, sí, Como en el sí. ensamble. Sí, teníamos que acoplarnos como un ensamble, más porque creo que la mayoría de nosotros viene de diferentes, este, como diferentes escuelas de música, por así decirlo. Sé que Nico, el baterista, está como ensayando más, pues tiene proyectos diferentes, que no se acoplaban tanto a lo que es jazz. Y aparte la batería con el jazz tiene un punto Sí, sí, exacto sí. hasta de cómo mover las manos para que suene. Sí, incluso en la canción que se titula Jazz, pero se escribe diferente, Uh-huh. JS, este, creo que Nico le da una gran interpretación en cuanto al tempo, porque hay muchos cambios, bueno, hay un cambio muy particular en esa canción y Nico simplemente lo agarra muy bien y es el que como que nos une. Porque en esa parte hay como bastantes solos, cada quien va agarrando su camino y Nico hace el trabajo de como mantener a toda la banda junta y se hace muy bien. Bueno, pues vamos a irnos a un corte, Carlos, pero ahorita regresamos para seguir hablando más de este proyecto llamado Hoy es un día soleado. Un jazz muy alternativo, pudiera decir. La verdad está muy bueno. En este corte pueden aprovechar y buscarlo ya en las plataformas para que vayan entendiendo de lo que estamos platicando aquí en Discordante. Y ahorita regresamos.
Estoy platicando en esta ocasión con Carlos Román. Él es saxofonista de esta banda llamada Hoy es un día soleado, puro talento de Jalisco. Y a mí me gustaría que nos platicaras cómo es que inicias en de la música y cómo eliges también el saxofón. Sí, mira, eso es particular porque yo al principio tocaba la guitarra. Okay. Y iba con un maestro particular y él la verdad nada más sabía las bases. Y después incluso ya era nuestro profe y todo, y no sabíamos que tocaba el saxofón. Y es saxofonista impresionante de toda la vida. Es el mejor saxofonista que yo he visto. Y no sabíamos la verdad. Entonces un día le dice a mi mamá, mi mamá lo contrata para una fiesta, sin saber que era él, y de que llega él. Y simplemente así como por conexión dijo, pues yo les puedo enseñar. Y ya nos compraron nuestros saxofones así en la tienda de música, los más baratitos, para por si lo dejábamos, no fuera tan duro el golpe. Pero no, se nos quedó a mí y a mi hermano, por eso hablo de los dos. Uh-huh. Los dos tocamos y toda la vida, eso era cuando estábamos súper pequeños, como 7, 8 años. Y ahí fue como empezó como nuestro camino en la música. Y simplemente nos quedamos con él. Ya después empezamos a tocar más en serio. Y gracias al saxofón tuvimos los dos conseguimos beca ahí en el TEC de Monterrey. Entonces yo creo que es un instrumento que me ha dado mucho. Y entonces yo por eso le tengo mucho aprecio. Oye, ¿y cómo pasa? O sea, si está es un salto enorme de ir de cuerdas a viento. Sí. Creo que simplemente es porque la mayoría de niños antes de la guitarra incluso empiezan con la flauta. Uh-huh. Bueno, y ahí ya no es un salto tan grande. Uh-huh. Pero simplemente el tener como la oportunidad de tener un mentor así de bueno en tu vida es algo que como que te da el plus y a través de los años te da como la oportunidad o te nacen las ganas de no dejarlo, porque eso es muy importante. Muchos músicos que podrían llegar a ser muy buenos, lo dejan como al año, 2 años. Creo que la mayoría es como ese límite de tiempo como que aguantan tocando el instrumento, pero una vez que como que pasas esa brecha, creo que ahí es donde pasa como la magia, de que te empieza a gustar demasiado, entonces se van abriendo las puertas, empiezas a poder grabar con gente, a tocar con más personas, y yo creo eso es lo que lo hace muy bonito. ¿Y pensaste alguna vez estar en alguna banda, o si querías estar en alguna banda que te hubiera gustado que tocaran? Digo, todavía puedes hacer muchas cosas, pero... ¿Sabes qué? A mí siempre me ha encantado mucho la música regional mexicana, incluso siento que se parece bastante al jazz. O sea, las dos me gustan y a mí siempre he tenido el sueño como de cambiarme al trombón. Este ya fue un giro dramático de la historia, oye. Sí. No, pues está bien, digo, al final estás ahorita en este proyecto y que te hizo, me imagino, también pues adentrarte a lo que es el jazz. ¿Ya tenías como anteriormente como un gusto o algunos saxofonistas que te gustaban mucho a quienes les aprendiste, que no fuera tu profesor que ya nos relataste? ¿Sabes qué? De los grandes siempre he escuchado mucho a Miles Davis, clasiquísimo, Charlie Parker, el mejor de la historia. Y en este proyecto, al principio del proyecto, el bajista Álvaro me contó de un saxofonista que se llama Pharoah Sanders, que tiene un giro bastante dramático, le mete percusiones africanas, le mete cantos, él toca el saxofón. Entonces, desde que empezamos el proyecto, lo empecé a escuchar a él y simplemente él fue como la mayor inspiración que tuvimos en este proyecto. En la parte del saxofón, lo usábamos mucho de referencia. ¿Y tú cómo descubriste que realmente querías seguir continuando en este instrumento? Creo que empezaba a escuchar covers así de canciones en saxofón. A mi mamá le encanta a Kenny G y todo el día estaba ahí en la casa escuchando a Kenny G. La versión jazz, ¿no? De las canciones. Sí, la versión jazz de las canciones. Y se hace muy lindo que también asocian al saxofón con toda esa parte. Y le quede... Como que el saxofón queda a veces muy relegado a ser bastante como el instrumento como de fondo, como en las fiestas, pero el jazz como que le da una importancia
al instrumento que de verdad se merece. Entonces por eso te decía que al proyecto le faltaba como el instrumento que estuviera enfrente, potenciando las líneas. Y muchas veces en las veces que hemos tocado, como que piensan que el saxofón es como la parte más importante del proyecto, como la parte principal, pero una vez que nos escuchan en tocar ya ven que no es así. Sí, que es como que cada bien va agarrando sus partes principales, en especial el bajista Álvaro es muy bueno, David es impresionante con la composición, él siempre nos va guiando, incluso en vivo, él nos va guiando como las partes, a dónde cambiamos, a dónde nos quiere que dirijamos las canciones, porque en estas últimas veces que tocamos hace como un mes, entonces había sido bastante separado de la grabación. Y la verdad ya no nos acordábamos muy bien de las canciones. Nos faltó el ensayo. Entonces, nos faltó el ensayo, nomás llegamos al soundcheck a ver qué íbamos a hacer ese día. Entonces David nos dijo, bueno, pues improvisemos. Y yo creo que ha sido de las veces que más he disfrutado estar en un escenario. Sí, porque también es todo un reto, ¿no? No sé cuántas veces hayas estado tú arriba o entre cuánto público, pero a ti en lo personal y en este proyecto, ¿qué es lo que más disfrutas cuando subes a tocar? Lo que más disfruto es como la conexión. Una vez que como que pierdes el miedo de como el primer minuto de tocar. En especial yo siempre me fijo en eso, como que el primer minuto de tocar siempre es la parte más difícil. Porque como que le tienes miedo al público, incluso como que te estás acostumbrado a tocar en un entorno en el que no estamos acostumbrados. Porque normalmente tocamos en una sala de ensayo o en nuestras casas, y ya ponerte enfrente de un micrófono y tocar, como que a veces te puede llegar a ganar el miedo, pero estar acompañado de la banda, que son muy grandes músicos, todos nos sentimos apoyados. ¿Y consideras que para este género, para lo que ustedes están tocando, es difícil encontrar como un nicho o difícil de cautivar al público? Creo que no es tan difícil porque el nicho ya está. O sea, a pesar de que el jazz se entiende como una música de nicho, la verdad ya está muy, muy bien establecido. Y eso es algo muy bueno para nosotros. Muy bueno para el proyecto incluso. Y incluso el jazz, por así decirlo, se podría aplicar casi a todas las canciones. O cualquier canción progresista le puedes decir, esto es jazz. Entonces, como que nos abre las puertas a poder experimentar y poder no estar encasillados en un solo estilo o con una sola composición. Le podemos meter voces, podemos meter diferentes arreglos, y el tener la oportunidad de ponerle el nombre de jazz al proyecto y que se asocie con él, nos da una identidad, pero no nos comprime, por así decirlo. Porque además están muy jóvenes. Y yo creo que también su público está muy de esa edad, que también últimamente vemos que hay muchísima oferta en música, ¿no? O sea, sí, bastantes géneros, y pues hay una competencia. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? De que me da así como ganas de saber cómo le han hecho para gustarle al público. Creo que parte de poder encontrar tu estética viene incluso de lo visual. El tener establecido cómo nos queremos ver, cómo nos queremos presentar ante el público. Por ejemplo, no sé si has visto las fotos que tomamos. Sí, la portada es buenísima, hasta aparecen gangsters ahí en la frutería, no sé, está muy buena. Sí, yo creo desde esa parte de escoger la estética que... Sí, los colores. Que sea, en especial la paleta de colores con las que nos queremos presentar, tener un icono que sea el sol, que esté asociado con nosotros, la tipografía que escogió David para los visuales, para el nombre de la portada. Todo eso creo que tiene que tener una congruencia y una visión establecida. Entonces David, que es el líder del proyecto, ya nos dio una guía muy, muy buena de referencia. Incluso en las paletas de Pinterest y en las colecciones que nos fue dando para la foto, nos dio una muy buena idea de cómo quería que se viera la estética. Y eso le dio un muy gran camino hacia la fotografía, que siento que estuvo impresionante. Sí, la verdad es que ya no podemos separar la cuestión visual de la sonora. Y creo que a veces desde la portada es muy importante de que ya te vas imaginando a qué suenan.
Sí, claro, la portada y los primeros segundos de cada canción son de vida o muerte. Ajá, sí. Son lo que atrapa o lo que simplemente te hace que el público te suelte. Que yo creo que en el álbum que ustedes están haciendo en el EP, para mí son canciones que sí tienen una larga duración, pero que realmente para mí fue como el misterio. Porque desde que escucho jazz sé que va a haber una versatilidad y va a ser sube y baja, como pues el estándar, ¿no? Que cumple el género, pero ustedes sí creo que lo manejan muy bien y a mí me parece cada canción muy misteriosa, porque realmente no sé en qué momento va a entrar más un instrumento que otro y me parece la verdad un muy buen proyecto. Sí, no sé si la canción... De hecho, Jazz, me encanta como la mayoría de personas recuerda esa canción. Y para mí es la que más difícil se me hace. ¿Para tocarla? Sí, yo creo que sí es la más difícil que se me hace. Y no le tengo, pero a la que más le tengo cariño es a la primera, yo creo, Fela. Esa elegí, de hecho, porque fue la que más me gustó del disco. Sí, yo también creo que es a la que más le tengo cariño. Y la de Jazz también le tengo como cierto cariño y odio. Porque se me hace muy difícil de tocar, en especial la parte en la que se va un tiempo más, pues más rápido. Y es pura improvisación, porque la verdad yo no estaba tan acostumbrado. Eso fue uno de los grandes retos que yo tuve para este proyecto. El como adentrarme más en la improvisación. Porque al estar en la escuela, en los ensambles, así, yo era bastante músico de tener como la partitura, de estar tocando así, como tras bambalinas. Y... simplemente lanzarte así a hacer un proyecto de frente, así de cara, y con personas nuevas, con músicos que no conoces, o sea, David con la composición que al tú no hacer como la composición, el tener como la guía de él, de cómo quiere que suene, yo creo que fue imprescindible para yo poder entrar de lleno al proyecto. Y encontrar mi lugar, pues. Sí, también eso es importante porque sí vas a aportar en la particularidad que como músico tienes, que le ibas incorporando pues a la banda. Y ya antes de finalizar esta conversación, preguntarte cómo fue este trabajo que hicieron y tú también cómo te sentiste. Bueno, una cosa es tocar en el escenario, otra ensayar, y otra ya grabar en el estudio y que aparte tienes la dirección de productores que al final tú estás tocando y atrás hay todo un grupo de personas que van a tomar otras decisiones y que el producto final dices, ok, va. Pues mira, las primeras veces fue ensayar ahí mismo donde grabamos. Está bastante grande, es un espacio como este en el que podíamos como ensayar todos juntos con los instrumentos. Pero al pasar a la grabación, ahí fue donde los productores, Edwin, Josh, Tony, tuvieron que hacer el trabajo fuerte, por así decirlo. Porque está la dirección artística de David, pero la parte de producción, ellos se la tuvieron que aventar y cómo separar, cómo hacerle para separar a los instrumentos, el grabarlos por separado, pero a la vez que se sienta como la cohesión de cómo estamos tocando en vivo. Ahí fue como el trabajo más difícil que siento que ellos lograron muy bien por parte de la producción. También ellos eran los encargados de andarnos correteando con los horarios, claro, con todo eso, y simplemente tener... Sí, porque a final de cuentas ellos son los responsables de que suene bien. Del producto final. Sí. Nosotros, uno como artista, simplemente... estás ahí para expresarte, tienes como la responsabilidad de qué es lo que estás proyectando, pero al final de cuentas el productor es el que toma las decisiones, es el que está ahí como dando la cara de cierta manera, incluso al artista, y es el responsable de que ellos tres fueron los responsables de que sonara bien. Oye, y hasta el momento, ¿a ti qué te gusta más? ¿Ensayar, grabar o tocar en vivo? A mí me gusta
Yo creo que me gustó mucho grabar. Grabar. En este proyecto, me encantó grabar. Pues esperemos que hagan más álbumes, que tengamos más de ustedes y que también se estén presentando próximamente. Si nos puedes dar a conocer sus redes sociales o tus redes sociales para que las personas estén informadas sobre si tienen algún evento, una presentación. Yo como saxofonista estoy como Carlos-Romano83 y en el proyecto está como Hoy fue un día soleado. Ok, pues así para buscarlo, y también está en todas las plataformas. Sí, Progreso se llama el álbum. Progreso se llama el álbum. Yo elegí la canción de Fela que vamos a escuchar en un momento más. Y la última pregunta que te voy a hacer, Carlos, es ¿qué es la música para ti? La música es la manera más bonita que tenemos para expresarnos. Muy bien, pues te agradezco mucho estar aquí. La verdad, vamos a seguirle dando pues pista a este proyecto. A mí me gusta mucho, creo que merecen, por la calidad de lo que están haciendo, estarse presentando y que tengamos más acceso a su música, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a escuchar la rola de Fela a cargo de Hoy es un día soleado.